¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Basement Rock y en esta ocasión toca el turno de hablar sobre los discos clásicos, pero más que nada sobre el aspecto si en la posteridad habrá discos clásicos o ya no habrá álbums que sean considerados de esta manera, ¿no? Ustedes saben muy bien, no creo que sea demasiado necesario hacer énfasis en qué es un disco clásico. Saben ustedes que son álbums o discos de bandas que en su momento lanzaron ya sea en los 60, 70, 80 o inclusive hasta 90 o ya en los 2000, que pues actualmente volteemos a verlos como con respeto, ¿no? Por la mayoría, un 80-90% de los rockeros o metaleros que seamos entusiastas de estos estilos musicales, pues que digamos, ¿sabes qué? Un Ace of Spades de Motorhead es clásico, un Back in Black de AC/DC es clásico, un homónimo de Black Sabbath es clásico, un Ride the Lightning o Master of Puppets o el Kill 'Em All de Metallica es un clásico. Así, ¿no? Nos podemos ir con muchos The Number of the Beast, bla, 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 ¿no? O sea, un montón de ejemplos. Raining Blood de Slayer. Y así, dentro de cualquier estilo del rock y del metal podemos encontrar álbums en los años que ya mencioné, 60, 70 y 80. Creo que son las décadas más fuertes en cuanto a discos que no tienen fecha de caducidad, que a la mayoría nos gustan, perdón. Holy Diver de Dio, ya recordé otro, imagínense. Rápidamente te acuerdas, ¿no? De muchos que son considerados actualmente unas joyas absolutas y que son respetados por la mayoría, ¿no? Habrá quienes no les guste, obviamente siempre va a haber algún sector, a lo mejor muy pequeño, pero sí, siempre va a haber a lo mejor detractores de algunas bandas o algunos discos que digan, pues a mí la verdad no me gusta tanto como la mayoría piensan. Inclusive a mí me sucede con ciertas agrupaciones, ¿no? Como Nirvana, por ejemplo, pero puedo considerar que pues tiene discos que son considerados clásicos y yo lo acepto, ¿no? Porque no nada más porque sí, sino porque realmente considero que nada más en mis gustos personales no entra esa banda, pero respeto la trayectoria. Inclusive Tool también se puede considerar que tiene discos clásicos, etcétera, ¿no? En los 2000 pues ya se pueden considerar que hay discos clásicos, sobre todo de los años 90 en el metal extremo, que es cuando empieza a desarrollarse mucho más el thrash, más que nada, bueno, el thrash en los 80s, el black metal, el death metal y todos sus subestilos. Ahí es donde podemos encontrar también discos clásicos en los 90s. Ya de bandas a lo mejor más antiguas, a lo mejor puede que sí existan una que otra por ahí que lanzaron discos muy memorables. Entonces, bueno, está muy claro a qué nos referimos con discos clásicos. Diciendo esto, después del año 2000 y en adelante empieza a surgir algo que es la inmediatez del consumo, sobre todo por las plataformas musicales, las cuales yo aplaudo y me gusta mucho que existan, sinceramente. Yo las consumo bastante. Estoy pagando, por ejemplo, Spotify Premium. YouTube es otro ejemplo. Deezer, bla, bla, bla. No todas las que ustedes saben, conocen y pueden utilizar. Inclusive hasta Bandcamp puede decirse, aunque ahí es un poco más, digámoslo así, que más apoyando a las bandas como tal, más directamente, porque lamentablemente las plataformas musicales no pagan lo que deben a los artistas. Esto me queda claro y estoy a favor de las bandas. Es por ello que apoyo también el hecho de que existan conciertos, festivales y todo esto para que ahí pues llegar a apoyar a dichas agrupaciones, que ahí es donde realmente ganan y siempre ha sido así, ¿no? Antes, si no eran las plataformas musicales, eran los managers, los productores, las discográficas los que se llevaban la mayor parte del dinero. Que eso quede bien claro, porque hay muchos que dicen que Spotify, como Danny Field, en alguna ocasión di esa noticia aquí en el canal, que dice que llegó a matar la industria musical, y realmente pues no. O sea, a las grandes discográficas, a los managers sí, pero las bandas siguen haciendo giras, siguen haciendo conciertos, siguen ganando de ahí. Y aparte, bueno, ¿quién lo dice? Pero bueno, eso es punto y aparte, ya se habló de ese tema. Ahora vámonos de nuevo con los discos clásicos. Inmediatamente te acuerdas de alguno de los 90s, 80s, 70s, 60s.
pero del 2000 en adelante, a menos que sean de bandas de metal extremo, death metal, black metal, ahí encontramos todavía muchos, pero después del año 2010 ya es más complicado. Y no digo que no existan, inclusive yo tengo una especie de medida. Por lo menos tienen que pasar unos 15 años, por lo menos para que un álbum sea considerado un clásico. A lo mejor inclusive estoy diciéndolo esto de un tiempo muy corto, ¿no? Podrían ser a lo mejor como mínimo 20 años, que ya pase mucho tiempo, que inclusive pues hay ocasiones en las que cuando lanza una banda importante, por ejemplo, un disco que después se va a considerar clásico. Un ejemplo muy claro es Black Sabbath. Cuando lanzaron sus primeros discos, pues la verdad tenían muy malas críticas, pero con el paso del tiempo esos discos se empezaron a volver clásicos y la banda se empezó a volver muy respetada en el ámbito del rock y del metal, y los críticos más especializados de la época empezaron a respetar a dicha agrupación, que a la posteridad pues se volvería muy influyente en la gran mayoría de las agrupaciones de heavy metal, posteriormente en bandas inclusive hasta de stoner, de doom metal y muchas agrupaciones más que pues ya a lo mejor no directamente, pero de death metal, black metal, que pues muchas de sus influencias venían de bandas que estaban influidas precisamente por discos de los 70s, ¿no? Entonces, pues, la verdad tendríamos que esperar a lo mejor otros 20 años para considerar un disco clásico. Lamentablemente, pues sí, a mí me gusta mucho que existan las plataformas musicales, pero también le han dado en la Mauser, por así decirlo, a este aspecto, ¿no? Otro detalle, pues es que a la gente ya no le gusta mucho, no a todos, pero como que ya se perdió esta cultura de escuchar el álbum completo de inicio a fin, ¿no? Que no te estés saltando ni siquiera las intros ni los interludios, que lo escuches por lo menos una vez de principio a fin. Es algo que yo hago realmente y es totalmente distinto a nada más escuchar un tema. También escucho playlist, también, que no se malentienda. También caigo inclusive en ese aspecto de pues sacar una canción de algún disco que me gustó bastante, una canción que resaltó, para ponerla en una playlist, pero eso no significa que no siga escuchando el disco cuando realmente me agrada bastante. Entonces, pues esto de escuchar los discos en reiteradas ocasiones y después de un tiempo volver a ellos, hace de que ese disco lo empieces a valorar más, porque la verdad, a veces me parece injusto de parte, pues, inclusive yo me apunto, de nosotros los consumidores, que pues nada más escuchamos un disco y órale, ahí se va, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Así están los tiempos ahora, con la inmediatez en el consumo. El poco interés por conocer más a las bandas es otro aspecto también que ya no hace que estas agrupaciones tengan discos clásicos. Por lo mismo, porque yo he notado inclusive aquí mismo en muchos redes sociales, etcétera, que sí, ok, valoran mucho un disco, pero 2 meses, 3 meses y ya después ya no se acuerdan de ese disco, o inclusive peor aún, a veces ya ni siquiera se acuerdan de la agrupación hasta que vuelven a sacar otro disco. Eso es lo malo de hoy en día, eso es lo malo de estos tiempos, eso sí es lo malo. Sí aplaudo que exista esta tecnología, esta tan maravillosa inmediatez, ¿no? Y facilidad de la música, entre otras cosas, obviamente, pero aquí nos enfocamos en la música. Pero ya se perdió lamentablemente muchas cosas. Por ejemplo, con los cassettes no tenías esta opción, tenías que, a menos que tuvieras que adelantarle a la cinta para escuchar la siguiente canción, pero para atinarle estaba muy complicado. Entonces escuchabas todo el cassette, primero el lado A, el lado B, y lo mismo pasaba con los discos de larga duración. Bueno, tenías la opción de adelantarlo con la aguja, pero normalmente yo, pues, o la mayoría de las personas, yo no veía que lo hicieran de esa manera, ¿no? A menos que sí les gustara mucho, mucho una canción, pero ya habían escuchado todo el disco completo. Otra cosa, otro punto, muchas bandas, hay demasiada oferta y lamentablemente hay menos demanda. Yo creo que ahí el equilibrio, sí hay mucha gente entusiasta del rock y del metal, sí he notado que inclusive en festivales, en conciertos, en canales,
en redes sociales, etcétera, por donde quiera, gente que conozco personalmente, pues sí, todavía existe mucha gente interesada en escuchar rock y metal, inclusive hay jóvenes que aunque pues nos estén inundando de reggaetón por todos lados, sí estén interesados en estos géneros que yo sí considero mucho mejores porque aquí sí se crea música, aquí hay instrumentos musicales, aquí se estudia, aquí por lo menos se practica, ¿no? Allá no, pero bueno, eso es para otro tema. Entonces sí, también hay muchas bandas genéricas, muchas bandas que suenan igual a otras agrupaciones. La banda número 1.500.000 que suena a Slayer, la banda 1.400.000 que suena a Cannibal Corpse, la banda 1.200.000 que suena a AC/DC y así. O sea, lamentablemente es la verdad. Yo aquí trato de mencionar bandas que normalmente, aunque sí bien tienen a lo mejor influencias muy notorias de antiguas agrupaciones, pues también menciono bandas que, aunque en su 70% del ADN que tienen estas agrupaciones, en sus influencias sean clásicas, pues también tengan algo de originalidad, ¿no? O sea, que no sean completamente una copia. Y hay muchas bandas que suenan a una copia. Y eso es algo también que se hace como un mar de agrupaciones que si bien para encontrar ahí las bandas propuestas está muy complicado. Solamente encuentras agrupaciones que pues más o menos le varían en algunas cosas, ¿no? Bueno, ya dije lo de las plataformas musicales, las bandas de propuesta quedan sepultadas en el underground. Lo que acabo de mencionar, bueno, el conocer bien a las agrupaciones, la música, las letras, el concepto, las portadas, sus conciertos en vivo, etcétera. Todos estos aspectos, mucha gente los pasa desapercibido. Yo lo he notado. Escuchan un montonal de discos, pero no se toman la molestia de ver ni siquiera de dónde son, cuántos discos tienen, desde qué año iniciaron, me explico. Y todo esto tiene que ver con los discos clásicos, porque cuando no indagas más en la banda, cuando con tal de saber más, entonces pues estás perdiendo esa magia de conocer a las agrupaciones que antes de que existiera todo eso y me tocó personalmente vivirlo, pues tenías los pocos discos que podías comprar, los escuchabas con mucho cariño en muchas ocasiones, a tal grado de que te conocías muy bien a cada uno de los nombres de los integrantes, las letras, lo que trata de decir las bandas, porque esto es muy importante y algo que he notado que muchos reviewers, y yo me incluyo inclusive, o reseñadores, pues perdemos de vista, ¿no? ¿Qué es lo que trata de transmitir la banda en cada una de las canciones? ¿Qué es lo que quieren decirnos? Porque hay muchas temáticas en el rock y en el metal muy interesantes, contestatarias, sobre política, sobre el medio ambiente, sobre salir de nuestros infiernos personales, etcétera, ¿no? No solamente es death metal, black metal, muerte, destrucción, thrash metal, anticristianismo, no solamente es eso, sino que también hay cosas más allá, ¿no? Aunque, por ejemplo, el power metal hable de cuestiones así mucho más de espadas, dragones, guerreros míticos, cosas así. De cualquier forma tiene su magia, ¿no? Aunque sea de una manera, digámoslo así, pues no realista, cosa que también podemos encontrar en letras de zombies, por ejemplo, en bandas de death metal o inclusive de horror rock, como lo he mencionado en este canal, pero que también tiene su magia. Entonces, cuando te involucras en todo esto, en sus conciertos, en su concepto, en su imagen, cuando hay algunas bandas que no manejan esto de la imagen, pero las que lo tienen, pues también sumergirte en qué es lo que tratan de mencionar. Entonces, bueno, aquí yo creo que pues no, lo único que se trata es de decir es que, pues como recomendación, pero cada quien sabe lo que, como quiera escuchar la música, es escuchar los discos completos, darles una oportunidad de vez en cuando posteriormente y que no queden en el olvido porque lamentablemente quedan así, dado que bueno, dices, pues no lo compré, no me costó, está ahí en Spotify, no pasa nada, al cabo luego lo vuelvo a escuchar después, ¿no? Entonces vienen las bandas a tocar y yo he notado que muchas personas inclusive no saben muchas de las canciones precisamente porque pues ese disco tal del que están tocando en vivo, que están promocionando, nada más lo escucharon una o dos veces
por estar escuchando 1000 bandas más, ¿no? Pero bueno, este es mi punto de vista al respecto. Yo pienso como conclusión que sí va a volver a haber discos clásicos. Tienen que pasar muchos años, pero ya no va a haber tantos como anteriormente, porque ya no nos damos el tiempo suficiente para escucharlos completos, para entender todo el concepto de las letras, de lo que trata la banda, ¿no? Lamentable, pero bueno, así es esto, así cambian los tiempos. Gracias, que estén muy bien, se espera su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.